Mateo capítulo 7, versículos 1 al 5. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Como decíamos la semana pasada que comenzamos a estudiar este texto, hermanos, este es probablemente uno de los textos más citados y podríamos decir también más abusados de todo el Sermón del Monte. Para muchas personas, Mateo 7:1 es el escudo donde suelen esconderse cuando se les amonesta, cuando alguien les llama la atención. No juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Qué derecho tienes tú para llamarme la atención a mí? ¿Quién te ha constituido por juez de mi persona? Estos individuos suponen que el pasar juicio, ya sea sobre el carácter de una persona o ya sea sobre sus enseñanzas y creencias, es contrario al espíritu cristiano. ¿Y cuál es su base bíblica para suponer tal cosa? Mateo 7:1. No juzguéis para que no seáis juzgados. No obstante, hermanos, cuando estudiamos este texto en su contexto, nos damos cuenta de que el Señor no prohíbe a los suyos que ejerzan su discernimiento para juzgar ciertas cosas. Como vimos la vez pasada, el tener un espíritu crítico es una facultad valiosa. Hermanos, escuchen esto con atención. El tener un espíritu crítico es una facultad valiosa, y el uso correcto de esa facultad, dice John Brown, es uno de nuestros deberes más importantes. Yo podría llegar todavía más lejos y afirmar categóricamente que es imposible alcanzar la madurez cristiana si no se tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Eso es lo que nos enseña el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 5, los versículos 11 al 14. No se puede alcanzar la madurez cristiana si no se tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, lo falso y lo verdadero. Así que sea lo que sea que el Señor esté diciendo aquí, no puede contradecir las enseñanzas de muchos otros textos de la palabra de Dios que nos mueven a pasar juicio sobre ciertas cosas. Hermanos, ¿cómo podríamos, para poner un ejemplo, obedecer el mandato bíblico de amonestarnos unos a otros si no tenemos la capacidad de discernir el mal en otros? Algunos parecen haber confundido la benignidad que todo creyente debe tener con la falta de discernimiento. Han confundido la benignidad con la falta de discernimiento. Son incapaces de ver el mal a menos que éste se presente en su forma más evidente. No captan los síntomas de malestar espiritual que están evidenciando algunos que están incluso bien cerca de ellos, no porque sean benignos, sino porque les falta discernimiento. Y cuando vienen a darse cuenta, el hermano ya está sumido en un pozo profundo del cual es difícil sacarlo. Es importante entonces, hermanos, que determinemos claramente lo que este texto no prohíbe, de modo que podamos guardar el balance apropiado que la Biblia promueve en este asunto de pasar juicio sobre otros. La semana pasada ubicamos nuestro texto en su contexto y vimos que hay al menos 4 cosas que el Señor no prohíbe aquí.
Comenzamos desde una perspectiva negativa. 4 cosas que el Señor no prohíbe en nuestro texto. En primer lugar, dijimos que no debemos tomar estas palabras como una prohibición absoluta a que pasemos juicio sobre el carácter de otros hombres. En este mismo pasaje, unos versículos más abajo, en el versículo 6, el Señor dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. ¿Cómo puedo yo obedecer la enseñanza de este texto si no discierno primero quiénes son los perros y quiénes son los cerdos que el Señor señala aquí? En segundo lugar, dijimos que tampoco debemos tomar estas palabras como una prohibición absoluta a pasar juicio sobre las enseñanzas, no solamente sobre el carácter, sino también sobre las enseñanzas de otros hombres. Una vez más, hermanos, debemos mirar el contexto. En el versículo 15 de este mismo capítulo, el Señor advierte a sus discípulos que se guarden de los falsos profetas. Versículo 15, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Hermanos, los falsos profetas no llevan puesto un letrero que dice: cuidado, soy un falso profeta. No, hermanos. ¿Cómo podemos distinguirlos entonces? ¿Cómo podemos reconocerlos? A través de su carácter, pero también a través de su doctrina. ¿Qué es lo que Cristo ha venido haciendo a todo lo largo del Sermón del Monte? Evidenciando los problemas escriturales de los escribas y fariseos. Y Pablo dice en Romanos 16:17, os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. En tercer lugar, vimos la vez pasada que este texto tampoco prohíbe que la iglesia aplique juicio y disciplina correctiva cuando el caso lo requiera. La iglesia ha sido comisionada por el mismo Cristo a pasar juicio sobre aquellos que se llaman hermanos y aún así se comportan de una forma inconsecuente con el testimonio cristiano. Personas que rehúsan arrepentirse cuando son confrontados con su pecado. Mateo 18:15, ustedes conocen el texto. Si tu hermano peca, ve y repréndelo, estando tú y él solo. Si no te oyere, ve con 2. Si no los oyere, dilo a la iglesia. Si no oye a la iglesia debe pasar juicio y tener a este individuo como un inconverso, como un gentil y un publicano. Finalmente vimos que este texto tampoco prohíbe a las autoridades civiles, las autoridades de la nación, no solo pasar juicio sobre el malhechor, sino también aplicar el castigo que el malhechor merece por su fechoría. Y pueden leer en su casa, en el mismo contexto del Sermón del Monte, Mateo 5:25. ¿Qué es entonces lo que Cristo prohíbe aquí? Bueno, si miramos el contexto de todo el Sermón del Monte, veremos que el Señor ha venido haciendo un contraste entre la naturaleza de la verdadera piedad y el concepto equivocado de religión que tenían los escribas y fariseos. Mateo capítulo 5, versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia, la justicia de los cristianos, o de los que se llaman cristianos, no fuere mayor que de la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. La justicia que emana de la fe en Cristo es mucho más amplia en su alcance que esa religiosidad hipócrita, externa, formalista que estos hombres ejemplificaban, los escribas y fariseos. Al obedecer la ley de Dios, al dar limosnas, al orar, al ayunar, al manejar los asuntos prácticos de la vida, el creyente debe llegar más lejos que el escriba y el fariseo. Hermanos, ese es el contexto de nuestra declaración. Cuando el Señor dice a sus discípulos, no juzguéis, para que no seáis juzgados, Él está prohibiendo a los suyos que asuman una postura farisaica a la hora de pasar juicio sobre otros.
Hermanos, no es una prohibición absoluta pasar juicio. El creyente debe tener discernimiento. El creyente tendrá que pasar juicio en ocasiones sobre ciertas cosas. Pero el Señor en el contexto está advirtiendo a sus discípulos a no asumir una postura farisaica a la hora de tener que pasar juicio. ¿Y en qué consistía esa postura farisaica? Bueno, podemos resumirlo en dos cosas. Por un lado, se sobreestimaban a sí mismos, y por el otro eran hipercríticos al evaluar a los demás. Cuando Lucas introduce la parábola del fariseo y el publicano, lo hace con este comentario: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo, el otro era publicano. El fariseo confiaba en sí mismo, el publicano se sabía pecador. El fariseo volvió a su casa con la ira de Dios sobre él, el publicano volvió a su casa justificado, porque el que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Pero noten, hermanos, cuál es el problema del fariseo. El fariseo se veía a sí mismo subido en un pedestal, y desde allá miraba a los demás con desprecio. Eran soberbios, eran hipercríticos. Ahora bien, la semana pasada no pudimos detenernos mucho tiempo en la consideración de este asunto. Dedicamos una buena parte del sermón a considerar lo que el texto no significaba, pero no pudimos extendernos como hubiésemos querido en la forma en que se manifiesta ese espíritu hipercrítico que el Señor condena en nuestro texto. Y dado que se trata de un pecado tan común, y como yo espero que veamos y que el Espíritu de Dios nos ayude a ver en este día, un pecado que trae consecuencias muy funestas sobre nuestra vida, es necesario que nos acerquemos un poco más para contemplar sus manifestaciones más frecuentes. Y debo confesar que estoy en deuda hoy con el pastor Albert Martin, ya que estoy haciendo un amplio uso del material expuesto por él en su serie de sermones en el Sermón del Monte. Bien, hermanos, habiendo visto lo que el texto no significa, habiendo visto lo que el texto sí significa, veamos ahora las manifestaciones más frecuentes del espíritu hipercrítico. ¿Cómo podemos examinarnos a nosotros mismos para ver si padecemos de ese mal? Hermanos, es importante que nos examinemos con cuidado, mucho cuidado, a la luz de estas manifestaciones específicas que estaremos considerando hoy aquí. Porque algunos de estos síntomas son muy evidentes, pero hay otros que son sutiles y difíciles de discernir en nosotros mismos. 5 síntomas veremos esta mañana. Síntoma número 1. ¿Cuál es el primer síntoma que evidencia la presencia de este mal que Cristo condena en el texto? La tendencia a emitir críticas innecesarias. La tendencia a emitir críticas innecesarias. Ahora, antes de pasar a considerar este asunto, es importante que señalemos una vez más el hecho de que no siempre es incorrecto emitir una crítica. Hermanos, yo sé que me estoy arriesgando a sonar reiterativo al repetir este asunto una y otra vez. Pero es que queremos ser balanceados en nuestra presentación de la palabra de Dios, y máxime cuando se trata de algo de tanta relevancia como el asunto con el que estamos tratando en estos momentos. Hay ciertas ocasiones en que tendremos que salir en defensa de la verdad de Dios, en defensa del Evangelio de Dios, y tendremos que emitir críticas. Nuestro Señor Jesucristo hizo eso y Él nunca pecó. En Mateo 16:6, el Señor dice a sus discípulos: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y en otro momento, en que sus discípulos se acercaron a decirle: Señor, Herodes te busca para matarle. ¿Saben lo que dijo Cristo? Id y decir a aquella zorra
Cristo le llamó zorra a Herodes, porque el carácter y la conducta de este hombre se veía ilustrada en el carácter y la conducta de este animal. Y el mismo patrón lo vemos en la vida del apóstol Pablo. En 2 Timoteo capítulo 2 versículo 17, Pablo advierte a Timoteo en contra de la doctrina de Himeneo y Fileto. Y Pablo dice a su hijo en la fe, cuídate de ellos porque sus palabras son como gangrena. Cuando penetran causan putrefacción. Así que hermanos, no juzguen a vuestros pastores cuando en ocasiones tienen que salir en defensa de la verdad de Dios y decir ciertas cosas. Pero, si examinamos la vida y el ministerio del Señor Jesucristo, la vida y el ministerio del apóstol Pablo, notaremos que esto no era algo que hacían todo el tiempo, sino más bien cuando tal cosa era estrictamente necesaria. Si es necesario emitir una crítica, tendremos que hacerlo, aún con nombres en ciertas ocasiones. Pablo no dudó en señalar por nombre a Himeneo, a Fileto, a Alejandro el Calderero, etc. Pero hermanos, no nos pasaremos la vida exponiendo a todo el mundo como si la esencia de nuestro ministerio fuera la de pasar juicio sobre todas las cosas. Eso no es necesario. Dios no nos ha colocado como jueces de la humanidad. Hay personas que se sienten con el derecho de juzgar todas las cosas. Siempre que se mencione un nombre delante de ellos, o una organización, o algún evento, ellos tienen que dar su evaluación. Tienen que pasar juicio. Ese es, hermanos, el espíritu que Cristo condena en nuestro texto. Hay ocasiones, hermanos, en que no es necesario, no es imprescindible que demos nuestra opinión, ni siquiera cuando se trate de algún tipo de ministerio cristiano con el cual no estemos de acuerdo por alguna razón bíblica. Aún así, sí, ciertamente no estamos de acuerdo con todos los ministerios que nos rodean, pero la pregunta es, ¿por qué debo opinar al respecto? ¿Por qué tengo que dar mi opinión? ¿Hay alguna razón, alguna necesidad en particular para emitir mi juicio? Bueno, si hay una necesidad, debe hacerse, pero si no la hay, debemos ahorrarnos las palabras. Debemos denunciar el error, pero no podemos pasarnos la vida con una espada en la mano, cortándole la cabeza a todo el que no piense exactamente como nosotros pensamos. Al emitir ese juicio crítico, hermano, ¿estás protegiendo a alguien del error? ¿O estás hablando por puro gusto? Por el puro placer de denunciar el error. Por el puro placer de emitir una crítica. Si es así, mi hermano, ya has caído, ya hemos caído en el espíritu que nuestro Señor Jesucristo condena en nuestro texto. Y eso no se aplica únicamente en el terreno de la verdad y el error. No, se aplica en muchas otras áreas. Algunas personas se sienten en la capacidad de emitir su opinión sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Si algo no se ve bien, si un color no es apropiado, si el vestido que la persona tal escogió no le va. Pero hermano, ¿quién te ha llamado a ti? ¿O me ha llamado a mí para establecer el patrón que ha de regir a todo el mundo en esos asuntos? Hermanos, ¿por qué tenemos que dar nuestra opinión en todas esas cosas? A mí no me gustó cómo pelaron a fulano. ¿Y cuál es su problema con eso? ¿Cuál es su problema con eso? Eso es tener un espíritu hipercrítico. ¿Y saben lo más terrible de ese espíritu? Que es altamente contagioso. Sobre todo, hermanos, muy contagioso para pasar con facilidad de padres a hijos. De padres a hijos.
Hermanos, cuidemos a nuestros hijos de esa disposición pecaminosa, de ese deseo de opinar en todo, de ese deseo de pasar juicio, porque poco a poco irán formando un hábito que luego será difícil de romper. No, hermanos, debemos enseñar a nuestros hijos desde pequeños que no todas las personas tienen los mismos gustos, que no todas las personas tienen el mismo estilo de vida, que hay ciertas cosas que son moralmente neutras y que nosotros debemos respetar. Dios ha hecho una gama muy variada de temperamentos, una gama muy variada de gustos, una gama muy variada de preferencias, y el mundo sería muy aburrido sin esa variedad. Si a todos nos gustaran las mismas cosas, las mismas actividades, los mismos colores, qué aburrido sería el mundo. Hermano, Dios ha hecho flores de muchísimos colores, porque a Dios le gusta la variedad. Respeta esa variedad. Nadie te ha llamado a ti a establecer el patrón con que todo el mundo tiene que decorar su casa, con que todo el mundo tiene que vestirse, con que todo el mundo tiene que hacer sus actividades, con que todo el mundo tiene que pasar sus vacaciones. Nadie te ha llamado a ti a establecer tales cosas. Eso es tener un espíritu hipercrítico. Ahora, si alguien viene y te pide tu opinión, eso es otra cosa. Esa persona te ha dado derecho a enjuiciar. ¿Te gusta mi vestido? Bueno, francamente, no creo que sea el mejor color para ti. Te lo dijo con sinceridad, te lo dijo de buena manera, tú le pediste su opinión. Pero el hipercrítico no entiende eso. Él desea que todos se amolden a sus patrones, por eso emite críticas a diestras y a siniestras. Este hombre, esta mujer, vive opinando de todo. De todo. Pero hay otro síntoma: la tendencia a llegar a conclusiones apresuradas. ¿Cómo sabemos que una persona es hipercrítica? Por su tendencia a llegar a conclusiones apresuradas. Antes de tener todos los datos en la mano, este individuo llega a una conclusión y la da por un hecho infalible. Una clara ilustración de ese tipo de juicio es el que encontramos en el relato de Juan, el evangelista, en Juan capítulo 20, en los hechos que ocurrieron la mañana de la resurrección. Juan capítulo 20, versículos 1 y 2. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Ella ni entró al sepulcro. Ella llegó, vio la piedra quitada y dijo: se han llevado del sepulcro al Señor. Hermanos, María tenía muy pocos datos en la mano para llegar a una conclusión. Ella sabía únicamente dos cosas. Primero, que el cuerpo del Señor había sido colocado en ese sepulcro. Y en segundo lugar, que la piedra estaba quitada. Vamos a suponer que ella vio que el cuerpo no estaba. Bueno, entonces tenía tres cosas. El Señor fue puesto allí, la piedra fue quitada, el cuerpo no estaba. Conclusión: alguien tiene que haber tomado el cuerpo y haberlo llevado a otro lugar. Y la idea que intenta transmitir con sus palabras es que eso había sido hecho con un propósito maligno. Como bien señala Hendrickson, podríamos inferir de sus palabras algo como esto: los enemigos del Señor han vuelto a actuar. Mataron al Señor y ahora aumentan su crimen con la violación del sepulcro. Ahora, hermanos, ¿era realmente así? Todos sabemos que no. Todos sabemos que no. Nadie había tomado el cuerpo del Señor. Nadie había sido culpable del delito que María les imputaba en ese momento. Pero ella había llegado a su conclusión y lo daba por un hecho. Ella no fue a Pedro y a Juan a decirles: no está el cuerpo del Señor, y yo supongo que se lo llevaron. Me da la impresión
de que han querido hacer esto o aquello con el cuerpo del Señor. No. Con toda seguridad, ella traspasa su conclusión como algo ciertísimo. Se han llevado del sepulcro el cuerpo del Señor. Hermanos, ¿cuán a menudo hacemos eso? ¿Cuán a menudo hacemos eso? Sin tener todos los datos en la mano, llegamos a una conclusión negativa, porque no es positiva, negativa. Y luego actuamos de acuerdo a esa conclusión como si fuese real y absolutamente cierta. Veamos otro ejemplo bíblico. Josué capítulo 22. Josué capítulo 22. Como muchos recordarán, 2,5 tribus del pueblo de Israel decidieron quedarse del otro lado del Jordán, no pasar a la tierra en sí de Canaán. Media tribu de Manasés, media tribu de Gad y creo que la tribu de Rubén, no recuerdo bien ahora. Pero el asunto es que estas tribus, cuando se terminó la guerra y ya los hijos de Israel estaban en su tierra, cruzaron el Jordán para habitar la tierra que ellos habían pedido y que Josué y Moisés le habían dado. Pero inmediatamente llegaron al otro lado del Jordán, construyeron un altar. Y cuando los hijos de Israel del otro lado se enteraron que estos habían erigido un altar, se prepararon para ir a atacar y masacrar a estas personas del pueblo de Israel. Versículo 16. Toda la congregación de Jehová dice así. Se presentaron delante del pueblo y dijeron: ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel, para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar, para ser rebeldes contra Jehová? ¿No ha sido bastante la maldad de peor, de la que no estamos aún limpios hasta este día, por la cual vino la mortandad en la congregación de Jehová, para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová? Vosotros os rebeláis hoy contra Jehová, y mañana se airará él contra toda la congregación de Israel. Si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo. Ellos parece que se pusieron a hablar entre sí y llegaron a conclusiones. No solo se han rebelado contra el Dios de Israel, sino que pensaron elucubrar por qué se habrán rebelado. Esto es seguro, porque piensan que esa tierra es inmunda, y lo dieron como un hecho. Y siguieron hablando. Versículo 20. ¿No cometió Acán, hijo de Zera, prevaricación en el anatema, y vino la ira sobre toda la congregación de Israel, etcétera, etcétera? Entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron: Jehová Dios de los dioses, Jehová Dios de los dioses, Él sabe, y hace saber a Israel, si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová, que no nos salve hoy. Si nos hemos edificado altar para volvernos en pos de Jehová, o para sacrificar holocaustos u ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrendas de paz, el mismo Jehová nos lo demande. Lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos: ¿qué tenéis vosotros con Jehová Dios de Israel? Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros, y vosotros, oh hijos de Rubén e hijos de Gad, no tenéis vosotros parte en Jehová. Y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de temer a Jehová. Por esto dijimos: edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sean un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de él, con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros: vosotros no tenéis parte en Jehová. Yo me imagino lo mal que se tiene que haber sentido esa gente. Emitieron un juicio negativo. Y cuando llegaron a Israel, ni siquiera pidieron una explicación. El Señor nos dice en su palabra que no debemos juzgar según las apariencias, porque no siempre las cosas son lo que parecen ser. Recuerdo hace muchos años oyendo al pastor MacArthur hablar de este tema, que él dio la siguiente ilustración de algo que sucedió en su propia iglesia, en Grace Community Church en California. Ellos tienen un departamento de grabación
y fuera del departamento de grabación hay un contenedor donde se echan las grabaciones que salen dañadas. El individuo que está a cargo del ministerio mira por la ventana y ve a un individuo que está agachado dentro del contenedor sacando un cassette. Y luego ese mismo individuo llega a la oficina de él y le dice, yo quisiera que me cambiaran este cassette porque me salió dañado. El hombre le pregunta bien serio, ¿usted está seguro que ese cassette usted lo trajo de su casa? Sí, yo lo compré aquí en Grace y el cassette me salió dañado. Bueno, el hombre comenzó a darle un sermón de la honestidad y de todas las cosas. Si no recuerdo mal, cuando terminó el hermano le dijo, hermano, yo traje ese cassette de mi casa y cuando venía para acá quise botar algo en el zafacón donde estaban las cosas dañadas y se me cayó el cassette. Y cuando usted miró fue en el preciso momento en que yo estaba sacando el cassette de allí. Pero esa persona no preguntó nada. Simplemente vio y concluyó. Juzgó según las apariencias. Hermanos, debemos investigar con un deseo genuino de encontrar una explicación que lleve a probar que la persona es inocente o que la persona tuvo alguna causa atenuante para hacer lo que hizo. Ahora, si luego de haber investigado bien descubrimos que tal persona era culpable, no vamos a declararla inocente, pero ¿cuánto hubiésemos deseado que fuera inocente? Ese es el espíritu que Cristo quiere ver en los que se llaman cristianos. Bueno, si es culpable, es culpable. Pero con cuánto dolor emitiremos el veredicto de culpabilidad, porque en el fondo de nuestro corazón queríamos encontrar algo que nos hiciera ver que la persona era inocente. ¿No culpable? No, pero el hipercrítico no es así. El hipercrítico quiere hallarlo culpable. Se goza en hallarlo culpable, en hacer ver que tenía la razón. Un tercer síntoma que podemos mencionar de ese espíritu hipercrítico es la tendencia a evaluar las motivaciones internas de los demás. La tendencia a evaluar las motivaciones internas de los demás. No voy a detenerme mucho en esto, no porque no sea importante, sino porque lo tocamos la vez anterior y no podemos detenernos en cada una de estas cosas como quisiéramos. Pero hermanos amados, si hay una característica que evidencia en mayor grado el espíritu que nuestro Señor Jesucristo condena en nuestro texto es esta: la tendencia a ver más allá de las acciones, la motivación del otro. Yo sé que lo hizo para molestarme. Yo sé que en verdad no desea hacerme ningún favor. Yo sé que lo hizo por envidia. No son meras sospechas, son conclusiones, y siempre conclusiones negativas, por supuesto. El hombre hipercrítico difícilmente ve buenos motivos en las acciones de los demás. Pero lo cierto es, hermanos queridos, que no tenemos la capacidad de ver el corazón de las personas y por lo tanto nos arriesgamos demasiado cuando intentamos llegar tan lejos en nuestro juicio. Podemos evaluar el carácter, podemos evaluar las creencias de un hombre, pero no podemos ver las intenciones y motivos de su corazón. En 1 Samuel 16:7 dice, Jehová no mira lo que el hombre mira, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Es lo único que podemos mirar, pero Jehová mira el corazón. Y el salmista dice en el Salmo 44:21 que Dios conoce los secretos del corazón. Él sí puede juzgar esos secretos, nosotros no. Síntoma número 4. La tendencia a enfatizar y magnificar únicamente el lado negativo de las cosas. ¿Cómo se evidencia este mal? Con la tendencia a enfatizar y a magnificar el lado negativo de las cosas. Yo sé que muchos conocen esta ilustración que voy a dar, pero aún así sigue siendo apropiada para probar mi punto y la usaré de todos modos. Hace un tiempo atrás, alguien que impartía cierto tipo de entrenamiento a nuestros profesores en el Colegio Cristiano Logos, les presentó una cartulina blanca
con un punto negro en medio, una pequeña mancha en el centro de la cartulina, y luego preguntó a los profesores qué veían ellos. La mayoría respondió un punto negro. Un punto negro. El 99% de la cartulina era blanca, pero a todos les llamó la atención la pequeña mancha, el pequeño punto en el centro. Hermanos, esa es una buena ilustración de la forma en que solemos evaluar las cosas. Un hombre puede tener cualidades maravillosas, producto de la obra de la gracia divina en su vida. Puede ser un individuo que ha podido desarrollar en gran medida esas características que hacen a nuestro Señor Jesucristo hermoso a nuestros ojos. Pero siendo un hombre de carne y hueso, no glorificado aún, este creyente posee también sus defectos, sus debilidades, sus pecados particulares, y esos son precisamente los que nos llaman la atención. No vemos todos esos espacios en blanco, no. Nos fijamos más bien en la pequeña mancha que se encuentra en el centro de la cartulina. ¿Conoces a fulano de tal? Oh, sí, lo conozco. ¿Y qué opinas de él? Es una buena persona, pero... Y entonces pasamos los próximos 10, 15 o 20 minutos expandiendo el significado de ese pero. Es una buena persona, pero, hermanos, es ese espíritu desbalanceado que el Señor condena aquí, esa disposición a enfatizar únicamente o mayormente las debilidades y pecados particulares del individuo. Pero aún nos queda otro síntoma que podemos mencionar, y es la tendencia a establecer normas arbitrarias de santidad, por medio de las cuales aprobamos o condenamos a las personas. ¿Cómo se evidencia este mal, este espíritu hipercrítico? Con la tendencia a establecer normas arbitrarias de santidad, por medio de las cuales aprobamos o condenamos a las personas. Ese fue el problema que el apóstol Pablo tuvo que tratar en Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14 es un texto importante para entender Mateo 7. Vamos allí, por favor. Romanos capítulo 14. Ciertas personas, debido a su trasfondo, no podían con una limpia conciencia comer de ciertas comidas o comer de aquellas comidas que habían sido sacrificadas a los ídolos, mientras que otros tenían madurez suficiente para saber que un ídolo no era nada en el mundo, que se podía comer de todo. ¿Y qué sucedió? Que los hermanos de la iglesia comenzaron a juzgarse unos a otros. Versículo 1 al 3. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Los débiles juzgaban a los fuertes por comer de esas cosas. Los fuertes menospreciaban a los débiles por no tener madurez suficiente para saber que se podía comer de todo. Y noten cómo Pablo manejó la situación, versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno de acuerdo a tus normas de santidad? Para su propio Señor está en pie o cae. ¿Quién te ha puesto a ti como Señor de él para establecer lo que está bien y lo que está mal? Es delante de su Señor que él cae o está en pie. Pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firmes. Hermanos, el problema de estos creyentes es que cada grupo había establecido sus normas particulares de santidad y en base a esas normas arbitrarias rechazaban o recibían a sus hermanos. Y ahora yo me pregunto, ¿acaso no es ese un problema muy común en el día de hoy?
Tal vez no tenemos problemas con las mismas cosas que dividían a los hermanos en Roma, el problema de la comida, pero es muy probable que tengamos la misma actitud. Ahora, noten que no estamos hablando aquí de cosas que la Biblia prohíbe. Cuando la Biblia prohíbe algo, entonces ya no se trata de una norma arbitraria. Se trata de una norma divina. Yo me refiero más bien a esas reglas autoimpuestas que tal vez son apropiadas para ti por causa de tu trasfondo, por causa de tu problemática particular, pero no necesariamente son válidas para tu hermano. Tal vez en tu caso particular no debes tener una televisión en tu casa, porque eres adicto a la televisión, porque has tenido mucho problema, viniste al Evangelio con mucho problema en ese sentido. Está bien, hermano, en tu caso particular no tengas televisión, pero tan pronto tratas de medir a todos con esa misma vara, ya estás estableciendo una norma arbitraria de santidad. El ver televisión es un síntoma inequívoco de carnalidad. ¿En qué texto de la Biblia dice eso? Sí, yo conozco textos de la Biblia que me hablan del correcto manejo del tiempo, eso sí está en la Biblia. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y la Biblia habla de que un hombre, por ejemplo, debe darle tiempo a su esposa, debe darle tiempo a sus hijos, eso es lo bueno. Y si tú sabes que debe hacer lo bueno y por estar viendo televisión no lo hace, eso a usted le es pecado. Eso sí lo dice la Biblia. Eso sí lo dice la Biblia. Otra cosa que la Biblia sí dice, o da principios que regulan las cosas que puedo y no puedo poner delante de mis ojos. Eso sí está en la Biblia. Y si nos enteramos de algún hermano que ha estado exponiéndose a cosas impuras en la televisión, es nuestro deber llamarle la atención con la autoridad de la palabra de Dios. Y que no venga diciendo, no juzguéis. No, hermano, sí tengo derecho a juzgarte. Sí tengo derecho a juzgarte. Pero no debemos pretender legislar sobre la vida de todo el mundo en base a lo que nosotros consideramos que es la mejor manera en que un cristiano puede guardarse del pecado. No. Algunas personas no deben tener cerca de ellos nada que contenga alcohol. Nada. Pero eso no les da pie para establecer una norma que rija a todo el mundo en ese asunto. Hay grupos cristianos donde se les prohíbe a las mujeres usar maquillaje. ¿Dónde dice eso en la palabra de Dios? Sí hay principios que rigen el uso de esas cosas. Hay principios que hablan de moderación. Hay principios que hablan de pudor. Hay principios que hablan de modestia. Pero ¿dónde dice la Biblia que es pecaminoso que una mujer se ponga un pequeño arete en las orejas? ¿Dónde dice eso? La palabra de Dios. Ahora veamos este asunto desde el otro lado. Tampoco debemos asumir la postura que asumieron los fuertes en la iglesia de Roma. Comenzaron a menospreciar a los débiles. Comenzaron a menospreciar a los débiles. Aquellos hermanos que por ciertas razones habían decidido no hacer uso de ciertas cosas, no asistir a ciertos lugares, no comer de ciertas comidas. Pablo nos dice en el versículo 4 que lo único que cuenta en ese tipo de cosas es la forma en que Dios nos ve. Es delante de nuestro Dios que caemos o estamos en pie. Puedes con una limpia conciencia delante de Dios hacer lo que vas a hacer. Y no olviden que me refiero a cosas que son moralmente neutras. Hay cosas que no se deben hacer y punto, porque Dios las prohibió. Porque Dios las prohibió. Pero hay otras que no caen dentro de esa categoría y por las cuales cada uno le dará cuenta a Dios. Si por causa de ciertas circunstancias particulares algo es dañino para ti, aunque no sea malo en sí mismo, debes abstenerte de ello. Pero no debes establecer en base a tu problemática en particular reglas que han de regir a todos por igual. No, en esas cosas caemos o estamos en pie, no en base al criterio tuyo, ni al mío, ni al de la iglesia, sino en base al criterio de Dios, que conoce el corazón y sabe todas las cosas.
Bien, hermanos, habiendo considerado ya las manifestaciones más comunes de ese espíritu hipercrítico que nuestro Señor Jesucristo condena en nuestro texto, veamos ahora en los próximos minutos, bien brevemente, las razones que da el Señor para ponerle un alto a ese espíritu de crítica pecaminosa. Las razones que da el Señor para poner un alto a ese espíritu de crítica pecaminosa. Por causa del tiempo solo veremos una esta mañana y esta tarde, si el Señor lo permite, veremos las dos restantes. ¿Qué dice el Señor? Versículo 1. No juzguéis. ¿Por qué, Señor? Para que no seáis juzgados. Para que no seáis juzgados. ¿Cuál es la primera razón que encontramos en nuestro texto y a través de la cual el Señor desea persuadirnos a que dejemos de ser hipercríticos? Dios nos juzgará por ello. Hermanos, he aquí un motivo legítimo para alejarnos del pecado. ¿Cuál? El temor a recibir las consecuencias de nuestro pecado. El Señor hizo uso de esa motivación en más de una ocasión. En el mismo Sermón del Monte podemos ver un ejemplo de esto en Mateo 5:29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. ¿Por qué? Porque es mejor que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. En 1 Corintios 9:27 Pablo dice acerca de sí mismo: yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, hablando de la mortificación del pecado. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y en 2 Corintios capítulo 5, versículos 9 al 11 dice Pablo: por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. ¿Por qué? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Ya yo sé que alguien debe estar preguntándose: pero espérese, pastor, ¿cómo es eso de que el cristiano será juzgado? ¿Acaso no dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 1, que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús? Y en Juan 5:24 dice el Señor que aquellos que escuchan la palabra y creen en Él no vendrán a juicio. ¿Cómo es entonces que, hablando a sus discípulos, el Señor menciona aquí ese asunto del juicio? Hermanos, los cristianos pueden estar seguros de que no pasarán por un juicio de condenación. Seguro. Debido a su fe en Cristo, su destino eterno ya fue decidido. Ya aquí en esta tierra ya fue decidido. Pero hay dos maneras en que el Señor sí juzga al cristiano. Por un lado, la Biblia enseña, y esa es una doctrina que no es muy popular en el día de hoy, porque se nos quiere hacer creer que el cristiano debe estar siempre como una Pascua. Por un lado, la Biblia sí enseña que Dios juzga el pecado de sus hijos aquí y ahora, con el propósito de disciplinarlos. 1 Corintios capítulo 11, versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, ¿qué come y bebe para sí? Juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre nosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas, siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos castigados y condenados con el mundo. Esa es la misma enseñanza de Hebreos 12:6, donde dice que Dios al que ama disciplina. Pero también la Biblia habla del juicio al que los creyentes serán sometidos en la segunda venida de Cristo. No será un juicio de salvación o condenación, pero seremos juzgados. Es a ese juicio al que Pablo alude en el texto que leímos hace un momento, en 2 Corintios 5:10. Pablo dice allí que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Eso es necesario.
En ese momento Dios tratará con nosotros no como un juez trata con un criminal, no, porque ya somos creyentes y hemos sido perdonados. Pero Dios sí tratará con nosotros como un amo trata con sus siervos cuando le llama a darle cuentas. En aquel momento nuestra fidelidad a Dios será juzgada, hermanos. Debo confesar que hay algunos elementos envueltos en ese juicio que yo no comprendo del todo. Como alguien ha dicho, la Biblia no nos revela todos los detalles del mismo, pero es indudable que seremos juzgados y de alguna manera seremos afectados en ese juicio. Hermanos, de alguna manera seremos afectados en ese juicio. Noten cómo Pablo usa esta solemne realidad del juicio para convencernos de que debemos dejar de criticar. Romanos capítulo 14 otra vez. Versículo 10. Hermanos, ustedes me van a permitir hoy ver esto, porque esto es trascendental, hermanos, trascendental. Versículo 10. Pero tú, en el contexto de esa crítica que había en la iglesia de unos con otros, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos, incluyendo al apóstol Pablo, ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y una de las cosas por las que daremos cuenta, según Mateo 7:1, es por la forma en que pasamos juicio sobre los demás. No juzguéis, para que ese día no seáis juzgados. ¿Has estado siendo hipercrítico? Prepárate para dar cuenta a Dios en aquel día, porque por eso serás juzgado. Serás juzgado. Pastor, ¿pero por qué esto es tan serio? ¿Por qué seremos juzgados si juzgamos pecaminosamente a otros? Santiago nos da la respuesta en su epístola. Santiago capítulo 4, versículo 11 y 12. Hermanos, versículo 11. No murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿En qué sentido juzgamos la ley de Dios cuando juzgamos a otro? En dos sentidos. Por un lado, hermanos, ¿cuáles son los dos mandamientos que resumen la ley de Dios? Amarás a Dios por encima de todas las cosas, amarás al prójimo como a ti mismo. El gran requerimiento de la ley, toda la ley se resume en esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pablo dice en Romanos 13:9 que ese mandamiento resume toda la ley, por lo menos en lo que respecta a nuestra relación horizontal. Cuando entramos en esa actitud hipercrítica hacia los demás, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos diciendo a Dios: Señor, yo no creo que sea apropiado obedecer tu ley en ese punto. Tu ley dice que no debo juzgar. Tu ley dice que debo ser benigno y caritativo en mi juicio respecto a los demás, pero yo no estoy de acuerdo contigo en este punto, Señor. Creo que debes hacer algunos ajustes en tu ley, porque yo no puedo ser tan tonto. Si haces eso, dice Dios, prepárate para darme cuentas en aquel día, porque te has convertido en juez de mi ley. Mi ley dice ama, pero tú dices critica. Eso es lo que dice la ley. Ama, todo se resume allí, pero tú dices no, critica, critica. Por tanto, dice Dios, tendrás que dar cuenta por tu actitud. No juzguéis, para que no seáis juzgados. Pero hay otro sentido en que juzgamos la ley cuando caemos en ese espíritu hipercrítico. Hermanos, Dios dice en su palabra, por ejemplo, no cometerás adulterio. Eso está claro en la Biblia.
Y aún nos dice que si una persona clama ser cristiana y vive en ese patrón de vida, no debemos juntarnos con esa persona para que se avergüence. 1 Corintios 5. No debemos juntarnos con él. Eso está claro en las Escrituras. Pero Dios no dice nada acerca de tener televisión en la casa. Dios no dice nada acerca de que las hermanas usen maquillaje. Dios no ha prohibido tajantemente el uso de ciertas bebidas. Dios no dice nada de muchas cosas que nosotros creemos tener derecho a legislar. Yo sé que hay principios en la palabra de Dios que regulan el uso de todas esas cosas. Y las personas que asisten regularmente a esta congregación saben que esos principios han sido expuestos una y otra vez, en más de una ocasión. Muchas de esas cosas deben usarse con mucho cuidado, ejerciendo mucho discernimiento, mucha moderación, y en algunos casos ni siquiera debemos usar esas cosas debido a la problemática particular que tenemos, debido a nuestro trasfondo. Pero tan pronto hacemos de esas cosas una ley para todos, estamos diciendo: Señor, aprecio tu ley, pero pienso que es una ley incompleta. Pienso, Señor, que debiste ser más claro. Pienso, Señor, que debiste prohibir algunas otras cosas. Pienso, Señor, que debiste ser más específicos en ciertos aspectos que son peligrosos para el cristiano. Y Dios dice: ¿quién eres tú para juzgar mi ley como incompleta? ¿Quién eres tú para decirme a mí lo que yo debí o no debí incluir en mi ley? ¿Quién eres tú que juzgas la ley de Dios? Debemos pensar, hermanos, que la palabra de Dios no posee una norma de santidad apropiada, suficiente para guardar en el camino de justicia al que desee hacer la voluntad de Dios de todo corazón. ¿Crees que es necesario que le añadamos una que otra ley para hacerla más efectiva? No, mi hermano querido, la palabra de Dios es suficiente para el que desea de veras vivir en santidad. Ahora, si no existe esa disposición de agradar a Dios, no importa cuántos mandamientos nuevos promulguemos, no vamos a lograr con ellos lo que la ley de Dios no ha podido lograr con esa persona. Resumiendo, hermanos, y aquí concluyo, sí hay lugar para ejercer discernimiento y para pasar juicio sobre el carácter y las enseñanzas de otros. Sí hay lugar para la disciplina eclesiástica y para eso hay que pasar juicio. Pero si somos indulgentes con ese espíritu hipercrítico que el Señor condena aquí, mi hermano, tendremos que dar cuenta a Dios por ello en aquel día. ¿Por qué debemos dejar de criticar? Porque tendremos que dar cuenta delante de Dios. Hermanos, si al escuchar estas cosas te sientes convicto de pecado, recuerda que somos justificados por medio de la fe en Cristo y que en Él tenemos abundante provisión de perdón y misericordia. Examínate, mi hermano, a la luz de esos síntomas que están allí, esos 5 síntomas que vimos en el día de hoy. Y si te encuentras en falta, ve a Cristo confesando tus pecados. Él te perdonará porque Él ha prometido perdonarte. Pero más aún, mi hermano, clama a Él por su gracia para que te libre de ese espíritu farisaico, para que te libre de esa tendencia pecaminosa a disfrutar el condenar y criticar a los demás, para que te quite esa tendencia a juzgarlo todo, a opinar en todo, a que te quite esa tendencia a juzgar apresuradamente, esa tendencia a llegar más allá de donde debes llegar.